Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. ¿Un momento? Sí, dale. Hemos tenido, antes que nos pregunten por el tema de las notas, hay un inconveniente en la página de la... Ustedes lo deben saber. La página el fin de semana no andaba ni sábado ni domingo. No se venía, había venido controlado. Por ese motivo. Pero no hemos podido subir nada, estuvimos tratando de intentar, solamente podíamos acceder al correo de la facultad. Así que si en última instancia después se la vamos a poner en Facebook si tenemos otros problemas con la página. ¿Está claro? Ya están las notas. ¿Qué podemos comentar del parcial? Que ha estado relativamente bien, ¿sí? Estimo que es un buen curso. O ha sido muy fácil el parcial o un buen curso. Porque tenemos... Como Diego Flores. No, puede ser, ¿sí? Sí, Que se han dedicado, que hay gente que le pone pilas. Así que bueno, si es así, me interesa que sigamos en la misma tónica, hasta fin de año. Así podemos si hay varios promocionados hasta el momento, acuérdense que Yo voy a ser más directo, me disculpen. Dale. No, han sido un buen curso, un poco más que... La verdad que nos ha sorprendido. Nos ha sorprendido bien, ¿no? Por la cantidad que hay de promocionados, bastantes. La cantidad de aprobados son cerca del 70%, 65%, por ahí aprobados. Muy pocos entregaron hoja en blanco, creo que hay uno, no sé, poquísimos. Y bueno, nosotros también vamos viendo mientras ustedes están trabajando, que es las caras, Yo personalmente los vi muy concentrados, generalmente voy mirando así, a ver, pero los vi a todos muy concentrados, muy... Ahora, no es para que sea grande, ¿sí? No. Es para que sigan así, no, verdaderamente para que sigan así. Hablamos general. En los laureles. Esta materia, si ustedes la estudian en el transcurso de acá, les va a resultar menos difícil después preparar. Exacto. Si la van entendiendo, si la van interpretando, si van siguiendo como aparentemente se está dando, les va a costar mucho menos prepararla para los días. Sí, nosotros buscamos ejemplos, ejercicios tal cual los que dábamos en clase. Ya se nos cuenta que no les inventamos, se lo dijimos 20 veces, no les vamos a inventar nada nuevo. Pero lo sabían. Y gratamente tenemos que decir que hubo unos cuantos que sacaron 100 puntos y 95. O sea que el que se saca 100 es porque lo maneja muy bien. No hay objeción que hacer. O 95 es un error, capaz que un signo, un detalle que se le pasó. ¿No? Pero hay unos cuantos, y hay varios, más de lo que normalmente nos ocurre, así que... Bueno, los que le fue mal, a ver si levantamos la puntería. Acuérdense que para recuperar se recupera un solo parcial. Entonces ya tienen uno que ya gastaron un tiro, el tiro, ¿sí? Ahora hay que apuntar. ¿Está claro? Si no, directamente los dos no se recuperan. Hay una sola fecha de recuperación para uno de los dos parciales. Y bueno, los que les fue mal tienen que hacer como los que les fue bien. Verdaderamente se puede, es perfectamente accesible. Así que también en muchos casos tenemos, nos ocurre, también les hago el comentario, alumnos que les falta un puntito, 2 puntitos, 3, 4, bueno, en estos casos tenemos en cuenta, se lo indicamos en el parcial, se dan cuenta que les faltó, se les damos el punto. Pero no había muchos. A veces nos ha ocurrido que nos encontramos con muchos chicos ahí en el borde, muchos alumnos en 55, 57, 54, y es una sensación fea, ¿no? Estamos regalando notas. Esta vez hubo muy pocos casos. La verdad que no. ¿Algún comentario sobre el parcial? ¿Sobre alguna cuestión que quieran hacer? No tengan miedo, nadie lo va a tomar en serio. Bueno, poco tiempo. ¿Poco tiempo? Sí. Mira, poco tiempo, pero el 70% entregó en los 90 minutos que se habían certificado. Yo te diría que más, ¿eh? ¿Más? Más. Sí, Puede ser. no sé acá en el grupo que estaba en esta aula, pero en el otra aula tuvimos que presionar a muy poquito. O sea, faltaba tiempo para revisar, porque a veces que lleva con lo justo y si uno cometió un error previo no se da cuenta y lo entrega como lo entrega. Igual le dimos unos minutos más. Y además Sí, en realidad, hicimos una abreviatura. En realidad el parcial estaba previsto hasta las 8:30, casi estuvimos hasta las 9. Nosotros de acá nos fuimos 9:15, una cosa así. Así que quiere decir que hemos estado cerca de las 9. Siempre se les da, se dice 90 minutos, empezamos casi a las 7, estuvimos hasta las 8:30, estuvimos más de las 8:30.
Les aclaramos que el tiempo nosotros lo calculamos más o menos del orden del doble de lo que demoraría una persona experta, ¿no? La persona que domina el tema, nosotros hacemos el doble del cálculo, prácticamente. O sea que esos temas son para hacer en 45 minutos. Para una persona que lo domina, hace tac, tac, entonces calculamos el doble, más o menos. Y siempre hay unos minutos ya, vamos a ser sinceros. Pero no nos encontramos, quizás a los que nos están diciendo esto son los que pueden ser, pero en la otra aula ya creo que tuvimos 3 o 4 nada más. Hubo que presionarlos y a último momento. Los demás ya habían entregado. Bueno, entonces vamos a ver qué podemos hacer para cortar un poquito el tiempo, pero el porcentaje que entregó antes, a las 8:30, fue elevado. Sí, No sé si el 80, no sé, pero yo creo que el 70 seguro. Sí, allá hicimos un poquito más, 9 menos cuarto, creo que fue. Profesor, no, en un punto decía, en mi tema me tocó, decía, nos pedían calcular la velocidad. Y decía calcular la velocidad en función de las componentes normal y tangencial, que es una moto, un círculo. Sí. Entonces salían como en negrita en cursiva y yo medio como que me confundí en ese punto, porque digo, ¿cómo la velocidad en función de la componente radial? Bueno, Por eso yo digo, no sé si justamente se era da una pequeña como para Hay que un se averigüe. ejercicio, revise porque hay un ejercicio que hicimos recién. Claro, Revísela. yo digo, Pero nada más que una velocidad componente radial. Pero aclaramos que después durante Exacto, el parcial se aclaró. aclaramos que era nada más que la componente tangencial. En el aula que estaba reuniendo yo, creo que fue Y acá. Claro, que Estaba estaba acá. usted. Por No, eso, yo estaba allá. Sí, estaba usted y en esa no me dijeron nada. Por eso, yo digo, como que perdí mucho No, era tiempo tuyo. en ese punto. Y ahí me arranqué más o menos. ¿Estás seguro? Tiene que haber sido acá en esta aula, ese tema no lo teníamos. Claro, por eso, entonces digo, no sé si Sí, era un tema distinto. No, siento que había uno y dos, tenés razón, sí, en una y en otra. Entonces, Sí. por eso, a mí me pasó eso y estoy pensando mucho tiempo en ese punto y a lo mejor como que uno llega justo con el tiempo y por ahí... Por eso, Bueno, pero no sé si por qué una- habrán puesto eso de la componente... Miren, un comentario muy simple, muy deductivo. Si está girando en círculo, evidentemente la componente normal no existe, de la velocidad. Claro. Era elemental. O sea, era una pregunta de respuesta obligada. No sé, la mayoría me imagino que debe haber hecho así. Lo has corregido vos, Enrique, creo. Pero, Sí. pero la no, mayoría lo hizo bien. Sí, sí. Ha habido muy poco. O sea que era una pregunta casi como obligada. Es decir, está girando en círculo. ¿Qué velocidad tengo? Y tangencial. De todas maneras, Si era le voy a normal, decir, porque se me tocó corregirlo a mí. Entonces, para su tranquilidad, después veremos qué pasó cuando vean los resultados. Pero yo le fui dando puntaje, no solo miré el resultado final, sino le di puntaje por el planteo, por el análisis vectorial que habían hecho. O sea, fui dividiendo el puntaje y al final, más o menos, algo de puntaje tuvieron. Aún cuando no hubieran llegado al resultado final correcto. sí. Después ver. E inclusive yo también he hecho algo parecido. Los ejercicios racional tenemos en cuenta también. Si nos guiáramos nada más por el resultado, tendrían 0, 10 o 20, 0, 15, 30. Cada una, digamos, equivaldría a la mitad. Hubieran 2 preguntas por tema, ¿se acuerdan? Y no hemos hecho eso. Si vemos que está el planteo, aunque fue para cualquier lado, no le hemos dejado 0. Hay un puntaje. Y algunos de ese puntito los llevó a salvarse, ¿no? ¿Me entienden? O sea que si fuéramos totalmente categóricos, 0, el alumno queda en 45, por ejemplo, o 50. Y si vemos que empezó, pero después se desbaldó, a veces hay errores de cuentas, a veces hay errores inexplicables, de golpe. O vectoriales. A veces hay alumnos que ponen un resultado y no se ve nada escrito. Les soy sincero, todavía ocurre eso. Y bueno, ese tampoco se lleva a los 15. Porque si a mí me pone el resultado, pero no me pone cómo llegó, la verdad, prefiero al revés. O sea, prefiero, en realidad, lo ideal es que usted complete. Pero se presta a suposiciones bastante erróneas, ¿no? El alumno que de golpe lo está,
no aparece, pone un dibujito. ¿No? Sí, el resultado. Creo que hubo un par de casos de eso. Sí, eso siempre. Eso aparece. Pero eso Yo no se soy le sincero, considera cuando veo porque eso, se no le presupone pongo. que es copiado, ¿sí? Que pasó Claro. por hablar al compañero y copió el resultado. Si no está especificado, pero independientemente, Sí. se van a aprobar en función del es general. Hacemos un planeo general y por eso así hacemos la sumatoria. Que te haya faltado ese ejercicio, que te lo haya, bueno, seguramente si el contexto general está bien, vas a aprobar. ¿Sí? Así que quédate tranquilo que se hace un análisis del examen, se le da puntaje por todo, no se le da puntaje solamente por el resultado. Y bueno, si está el contexto general bien, vas a aprobar. Bueno, vamos con lo nuestro. ¿Algunos comentarios más? Ya está. Lo que pasa es que lo queríamos cargar en la página de la cátedra y la página de la facultad lo mantuvo todo el fin de semana. Así que estimo que el que se encarga de eso, el ingeniero Velasco, lo va a hacer en el día del recurso del día. Porque hoy día no aprobó si anda la página, pero el fin de semana no anduvo. Y si no, lo vamos a poner por Facebook. O sea, directamente, mañana nosotros tenemos otra vez clase, me lo traigo en papel y se lo doy acá. Si le voy dictando tipo a lo manual. A la criolla. A la criolla. No, la que venga, la que venga. Manual. No, digo, a ver la noche. ¿Qué dijo la que? A la que venga. No, la nota que corresponde. Adelante. Bueno, vamos a seguir con los que venimos viendo la parte racional, que es la parte de impulso y cantidad de movimiento. ¿Sí? La clase que viene vendría a ser el tercer método para poder determinar algunos parámetros que nos permiten calcular velocidad, que nos permiten calcular energía. ¿Sí? El primero que vimos fue la ley de Newton. Fuerza igual a la masa por la aceleración. ¿Querés ir a la controlada después? Sí. Ese sería el tercero. La clase pasada estuvimos viendo el trabajo, el principio del trabajo y la energía. Otros. Y el tercero, ¿sí? Que a veces algunos prácticos, ¿sí? Los planteamos de las tres maneras. Y generalmente en el examen final, cuando damos este tipo de ejercicio, ¿sí? Le decimos, plantealo por el sistema que a vos te parezca. Y después, cuando sale la conversación, seguramente le pedimos alguna otra forma de calcular. Porque a veces, no siempre, pero a veces tiene las dos o tres formas de calcular. El principio del impulso y la cantidad de movimiento es aplicar los principios, movimiento lineal y angular, y analizar un concepto que es el impacto. ¿Sí? Que también esto es interesante porque algunos mecanismos, algunas máquinas trabajan bajo este concepto, bajo el tema del impacto. Entonces vamos a repasar, estos creo que ustedes lo deben haber visto en física, ¿sí? Vamos a repasar algunas cuestiones. Supónganse que tenemos una partícula en este caso, sometida a la acción de una fuerza. Esa fuerza, dijimos que la podíamos plantear, la fórmula de la ecuación de Newton, masa por aceleración de esta manera, y sabemos que la aceleración es la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Multiplicamos y dividimos ambos miembros por diferencial de t, y me va a quedar, e integramos este término entre t1 y t2, entre el intervalo t1 y t2, y me va a quedar esta expresión, que si nosotros la acomodamos de esta manera, vamos a determinar lo que se conoce como el principio del impulso y la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento inicial más este parámetro, este término, que es el impulso lineal o directamente impulso, es igual a la cantidad de movimiento final. Se especifica, lo vamos a utilizar la misma nomenclatura que utiliza Bill Johnston y Kibbeler, que son los dos libros que hemos tomado, y esto lo podemos plantear, a diferencia de lo que ustedes han visto, por componentes rectangulares. Por lo cual, en componentes rectangulares, lógicamente, vamos a tener que tener en cuenta los versores correspondientes
correspondientes para cada uno de los ejes. Por lo cual, la fórmula general, y aquí es aplicable, ¿sí? Es cantidad de movimiento inicial, impulso, cantidad de movimiento final. Este es el tercer método para poder determinar algunos parámetros característicos en todo lo que es la cinética de partículas y la cinética del cuerpo líquido. Avancemos. Bueno, si lo planteamos, habíamos descompuesto el impulso en las componentes rectangulares, por lo tanto, vamos a plantear la forma del principio del impulso y la cantidad de movimiento de la misma manera. Y en el caso, generalmente no es una sola fuerza la que está actuando sobre una partícula, ¿sí? Existen varias fuerzas, entonces lo único que tenemos que considerar es la sumatoria de la fuerza o la sumatoria de los impulsos que están actuando sobre esa partícula. Es posible sumar vectorialmente las cantidades de movimiento de todas las partículas y los impulsos de todas las fuerzas que participan. Y esto ya me va preparando, todos estos conceptos que estamos viendo, me va preparando el camino para cuando entremos en lo que es cuerpo rígido, ¿sí? En definitiva, vamos a ver los mismos conceptos para el cuerpo rígido. Habíamos dicho que el cuerpo rígido es aquel en que la distancia entre dos, cualquiera de sus partículas, permanece invariable. Pero van a ver que prácticamente los conceptos estos que estamos viendo, si los hemos analizado en la partícula, y va a variar o va a diferir muy poco respecto al cuerpo rígido, que va a ser lo que vamos a ver en la clase que viene. Por lo cual entonces empezamos a preparar el camino para ese caso, que en definitiva es el caso que nos va a competir y que nos va a servir para lo que son mecanismos. Bueno. Si no hay fuerzas, ¿sí? Si la suma de las fuerzas externas es cero, indudablemente que desaparece el término que corresponde al impulso y me queda que la cantidad de movimiento de las partículas se conserva, que la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. ¿Sí? Un concepto en el cual sabemos que si no existe fuerza, muchos ejercicios en los cuales nosotros podemos prescindir de la fuerza por algún motivo, por alguna cuestión particular, y por lo tanto directamente calculamos cantidad de movimiento. Movimiento impulsivo, ¿qué es lo que es el movimiento impulsivo? Es cuando la fuerza que está actuando, ¿sí? Cuando la fuerza que está actuando es una fuerza que actúa durante un breve periodo de tiempo, pero provoca un efecto importante, ¿sí? Acá está este libro, acuérdense que viene de Estados Unidos, ¿sí? Por lo tanto, todos los ejemplos que referencia, la mayoría de los ejemplos que referencia son referidos al béisbol, ¿sí? Conocido como softball acá. ¿Sí? Esto es lo mismo para aquellos que trabajan, jugaran al golf, ¿sí? O también incluso, ¿sí? Indudablemente que la fuerza que le imprime el pie no es tan potente como la de un palo de golf o la de un bate, pero también si hablamos de una fuerza impulsiva, ¿sí? Cuando pateamos un balón, ¿sí? Que ese sería un caso más característico de la balón. Van a encontrar que muchos ejemplos en la bibliografía, tanto en Kibler como en Bellotto, hablan del bate y hablan de, ¿sí? De todo lo que es el béisbol, ¿sí? Porque es para ellos el juego característico. Pero nosotros hablamos de fuerza impulsiva, aquella fuerza que actúa durante un breve periodo de tiempo y que provoca un efecto importante sobre la partícula o sobre el elemento que estamos analizando. Entonces vamos a tener la misma expresión, solamente que vamos a considerar un intervalo de tiempo un poco delta t. Fíjese que las características son las mismas en el caso del movimiento de varias partículas, indudablemente que voy a tener que considerar la sumatoria de ellas, ¿sí? Y si la fuerza impulsiva no hay fuerza impulsiva, indudablemente esta término se anula y la cantidad de movimiento se conserva. El concepto es exactamente lo mismo, solamente hablamos de una fuerza que actúa en un breve periodo de tiempo y que provoca un efecto importante sobre la partícula. Y ahora, como dije, un concepto que me sirve incluso los otros días justamente en una publicación que me dieron para leer, hablaba de las habilidades o competencias que tienen los ingenieros, ustedes, industriales, los petroleros, ya hablaba de cuestiones de peritaje, ¿sí? Habilitados para realizar peritaje. Bueno, lógicamente,
se habla de peritajes a nivel industrial o peritajes a nivel de petróleo, algún problema que existe. Pero también justamente yo les había dado en su momento, cuando hablamos de aceleraciones, también hablamos de peritajes a nivel del accidente, a nivel de la aseguradora, ¿sí? Que ustedes estén como peritos en un accidente. Bueno, el concepto de impacto es importante porque les permite determinar algunas cuestiones características para ese caso. ¿Y cuando hablamos de impacto? Bueno, hablamos de impacto central directo. En realidad, el impacto central es cuando nosotros tenemos, en este caso, dos partículas, ¿sí? O dos pelotas o dos valores, que se produce una colisión entre ellos, ¿sí? Y por lo tanto, los centros de masa van a coincidir. Cuando los centros de masa están sobre la línea de impacto, ¿sí? Hablamos de lo que se conoce como impacto central directo, ¿sí? Cuando, en realidad, cuando las fuerzas, que las velocidades que están actuando, están sobre la línea de impacto. Eso es un impacto central. Ya vamos a ver, en una o dos clases más, lo que se conoce como impacto excéntrico, en la cual los centros de masa, las partículas no están sobre la línea de impacto, sino que existe una distancia o una diferencia. Eso es lo que se conoce como impactos excéntricos. Repetimos, repasemos. Entonces, el impacto central, porque las velocidades o los centros de masa están sobre la línea de impacto. En lo único, esas velocidades no están actuando sobre la línea de impacto, ¿sí? Tienen un cierto ángulo, ¿sí? Lo único que va a haber que hacer en este caso es descomponer el subcomponente respecto de la normal, la línea de impacto, ¿sí? La correspondiente a la línea de impacto. El concepto es más o menos el mismo, ¿sí? El análisis más o menos el mismo, el estudio sistemático es más o menos el mismo. Pero lógicamente voy a tener una componente más porque voy a tener que descomponerla sobre cada uno de los ejes. Vamos. Bueno, ¿qué es lo que es? Vamos, empecemos por el más sencillo, el impacto central directo, ¿sí? En este caso, dos balones, ¿sí? Que están circulando con una determinada velocidad cada uno de ellos. Fíjense que la velocidad de la partícula A es mayor que la de la B, por lo cual, en determinado momento, A va a alcanzar a B y se va a producir el impacto, el choque. Y en ese momento, ambas pelotas van a empezar a circular, o se van a empezar a mover con la misma velocidad, ¿sí? Y lógicamente, un determinado intervalo de tiempo, un determinado camino. Y lógicamente después del impacto, vamos a ver que la velocidad de la partícula A, ¿sí? Va a ser un poco menor que la velocidad de la partícula B. Lo que nosotros tenemos que determinar, ¿sí? Es cuánto valen estas velocidades en función de algunas características particulares, en función de las fuerzas que están actuando, en función de los materiales que están comprometidos, porque no es lo mismo para materiales que son plásticos y para materiales que están dentro, que son elásticos. ¿Sí? Ahora revisamos cada uno de ellos. Entonces, fíjense, planteamos las ecuaciones, planteamos en este caso no existen fuerzas externas, por lo tanto vamos a plantear las ecuaciones correspondientes: cantidad de movimiento de la partícula A más la cantidad de movimiento de la partícula B va a ser igual a la sumatoria de las cantidades de movimiento considerando el estado final. Esto que se ha planteado acá, porque esto es una cuestión que podríamos plantearlo en forma vectorial, si lo planteamos en forma escalar, por eso aparece esa B distinta o esa B con cursiva, ¿sí? Está planteado para el concepto escalar. Bueno, entonces, ahora analicemos, ese fue el concepto general, analicemos algunas cuestiones particulares. Fíjense, en el periodo, en este caso, cuando se produce un impacto, se dice que hay dos periodos. El periodo, lo que se conoce como periodo de deformación, que es la pelota A, ¿sí? Golpea la pelota B, ¿sí? Y por lo tanto la pelota B reacciona con una fuerza que le hemos llamado ahí P por diferencial de T y le transmite una deformación, ¿sí? Por eso hablamos de materiales dentro del campo elástico y
Eso es lo que se conoce como periodo de formación. Y vamos a ver que esa partícula va a seguir con una cantidad de movimiento y la velocidad, habíamos dicho que las dos tenían la misma velocidad. Por lo tanto, hablamos de ma por 1. Y hay un periodo que se conoce como de restitución, que es inmediatamente después del impacto. Nosotros tenemos esta situación, ¿sí? Hay una reacción debido a la pelota B respecto de la, y en definitiva, cuando se produce el impacto, decíamos que las dos partículas seguían con velocidades distintas. Esto va a seguir con una cantidad de movimiento que va a ser m sub a por v sub a. Estoy analizando solamente la partícula A. Habría que hacer un análisis similar para la partícula B, ¿sí? Acá está solamente considerada la partícula A. Entonces, si planteo el principio del impulso y la cantidad de movimiento, voy a tener para el periodo de formación la cantidad de movimiento inicial menos el impulso correspondiente que le transmite la partícula B respecto de la A, es igual a la cantidad de movimiento inicial dentro de lo que se llama periodo de formación. Y para el periodo de restitución, partimos de este estado, por lo tanto esta es la cantidad de movimiento inicial, menos el periodo de restitución, que es cuando las partículas de las pelotas se separan, y en definitiva la pelota A sigue con una cantidad de movimiento que está dada por ese valor, B'. Para analizar, si planteamos los términos, aparece lo que se llama el coeficiente de restitución. ¿Sí? El coeficiente de restitución es la relación que existe entre el impulso en el periodo de restitución sobre el impulso del periodo de deformación. Si hacemos este cociente, si reemplazamos acá, despejamos y hacemos este cociente, obtenemos que el periodo de restitución para la partícula A va a estar dada por esta expresión. Y haciendo, como les dije, el mismo análisis para la partícula B, el coeficiente de restitución va a estar dada por esta expresión. Vamos para avancemos. Bueno, si sumo ambos periodos, tanto de la partícula A como de la partícula B, ahí operando, ¿sí? Me va a quedar aquella expresión y en definitiva yo lo que necesitaba es la velocidad relativa después del impacto, que va a ser igual al producto entre el coeficiente de restitución por la velocidad relativa antes del impacto. Esa es la fórmula que vamos a utilizar para determinar impulso y cantidad de movimiento, para determinar la velocidad al final del periodo, de restitución. Esta es la fórmula general, pero hay algunas fórmulas particulares, como decía. ¿Sí? Cuando el coeficiente de restitución es igual a 0, hablamos de un impacto perfectamente plástico. ¿Se acuerdan lo que era plástico y qué es lo que era elástico? ¿Qué es lo que era elástico? Recupera su forma. Exactamente. Una vez que sacamos la carga, ¿sí? El cuerpo recupera su forma original. Y plástico, cuando el cuerpo queda marcado, el cuerpo queda con una picadura, ¿sí? Esto referenciado, la clase pasada han visto el rodamiento, referenciado, la pista queda con una picadura, ¿sí? Bueno, si analizamos el coeficiente de restitución, impacto perfectamente plástico, vamos a operar y vamos a obtener, ¿sí? Que las velocidades al final son iguales, ¿sí? Hay que analizar y a esto le llamo a una velocidad P', una velocidad generalizada, ¿sí? Y por lo tanto la fórmula general de cantidad de movimiento me queda de esta forma. Si analizo que el coeficiente de restitución es igual a 1, hablamos de un impacto perfectamente elástico, ¿sí? Y por lo tanto, bueno, acá es 1 y me queda esta expresión. La velocidad relativa después del impacto es igual a la velocidad relativa antes del impacto, ¿sí? Son dos cuestiones particulares. En realidad, en la práctica no tenemos ni una ni otra, ¿sí? Tenemos valores intermedios. Llamamos valores intermedios. Ni 0 ni 1. Solamente estas cuestiones son los extremos, las condiciones de borde, como le llamaban siempre cuando estudiaban ecuaciones diferenciales o cuando han visto, que esas situaciones son muy particulares. Son para casos singulares.
esta expresión, ¿sí? Multiplicando, sacando factor común y multiplicando por un medio, voy a obtener esta expresión. ¿Qué es esta expresión? ¿Qué es esta expresión? La energía cinética. La energía cinética correspondiente a la partícula A, la energía cinética de la partícula B, todo esto analizado antes del impacto, igual a la fórmula para la energía cinética correspondiente para después del impacto. ¿Sí? Es una forma, son distintas expresiones. No sé si usamos todo lo que sí, yo creo que energía cinética no calculamos, ¿no es cierto? Me parece bien. No, En no algunos casos calculamos. sabía, pero... Solamente calculamos coeficiente de restitución y trabajamos con las fórmulas que hemos visto anteriormente. Esta está como una cuestión, ¿sí? Adicional, pero también podemos plantear a partir de esta fórmula lo que es energía cinética correspondiente. La empleamos, chicos, cuando utilizamos o cuando estamos frente a un caso de impacto elástico. ¿Sí? No sé si les quedó claro. Podemos usar la anterior, esta que viene acá abajo, ¿sí? Pero por ahí no las conozco, en algunos casos son incógnitas, entonces se utiliza la que sigue, la de energía cinética. O sea, perfectamente elástico, ustedes pueden plantear esa condición más. Además de todas las que hemos visto de impacto, ¿no? ¿Ok? ¿Anotaste? No, anotaste. Bueno, No. bueno, dale, Después lo porque agregamos. los problemas Sí. los vamos planteando mediante. Bueno, bien, cuánto central oblicuo. En este caso, ¿sí? Analizamos, vemos que la velocidad no está sobre la línea de impacto. Por lo tanto, acá está el sistema correspondiente para este caso, ¿sí? Para cada una de las partículas. Este es la cantidad de movimiento inicial, ¿sí? Para cada una de las pelotas. Esto es lo que corresponde al impulso que transmite una pelota respecto de la otra. Y esto es la cantidad de movimiento final. Acá no está el desarrollo. No me acuerdo si Bill pone todo el desarrollo, directamente está en la fórmula final, ¿sí? En Kibler está el desarrollo de cómo se llega a la fórmula final, pero es una cuestión igual de similar a lo que han visto para el impacto central directo. Así que directamente avancemos. Analizamos directamente la fórmula. Fíjense que para la componente T, o sea, la componente T, volverse atrás, Sí. estamos hablando sobre la componente que está actuando sobre esta dirección, que es la perpendicular a la línea de impacto. No se me va. A lo largo del eje T, la componente de la cantidad de movimiento de cada partícula a lo largo del T se conserva. Por lo tanto, la componente T de la velocidad permanece invariable. Tanto para A, ¿sí? Antes del impacto, como para A, después del impacto. Y lo mismo pasa para la partícula B. En el cambio, en el eje N, el eje de la línea de impacto, vamos a tener que se plantea la ecuación correspondiente. Esto es la cantidad de movimiento inicial de cada una de las partículas antes del impacto, igual a la cantidad de movimiento final después del impacto. ¿Sí? Y estamos analizándolo sobre la línea de impacto. Bueno, la fórmula final, ¿sí? Indudablemente que tenemos que considerar solamente sobre la línea de impacto, la componente N, nos queda la fórmula, la velocidad relativa después del impacto es igual al producto de la velocidad relativa antes del impacto multiplicado por el coeficiente de restitución. Fíjense que tiene una fórmula similar, solamente que hay que tener en cuenta que lo estamos calculando sobre la línea de impacto. ¿Está claro? El desarrollo matemático de esto en BIR no está, pero en Kibler está, así que si quieren ustedes verlo, analícenlo. Me pareció que no era necesario que lo pusiéramos porque es una cuestión que ya está aplicada en la anterior. Perdón, Carlos. Dale. Acá hay un detalle, ustedes dirán, ¿y por qué? La explicación, observen qué dirección tienen las fuerzas que provocan, o sea, las fuerzas impulsivas, están en la dirección de N. En la dirección de T no tenemos nada, por eso es que se conserva la velocidad, ¿se da cuenta? En cambio, en la dirección de N no, por eso lo tenemos que agregar. Hacer el comentario para que, ¿sabes? Bueno. Bueno, y como les decía, el tercer método, los tres métodos que hemos visto en distintas clases, según la ley de Newton, trabajo y energía e impulso en cantidad de movimiento.
¿sí? Por ejemplo, el método del trabajo y la energía es más directo que la aplicación de la ley de Newton. Sin embargo, dice en algunos casos debe complementarse con la ley de Newton porque necesitamos determinar aceleración. ¿Está bien? Cuando no necesitamos aceleración, podemos aplicar trabajo y energía o impulso y cantidad de movimiento. En el caso de problemas en los cuales no hay fuerzas no impulsivas, la aplicación de la ley de Newton origina resolver rápidamente el problema. Bueno, hay que analizar acá, hay que parar, como siempre digo, hay que parar la pelota y ver dónde vamos a hacer el paso. Depende de cada aplicación, depende de cada situación en particular, de cada ejemplo, cuál de los tres métodos son aplicables. En algunos casos pueden ser aplicables dos, en algunos casos tres, ¿sí? Los tres métodos, bueno, ustedes utilizarán. Generalmente nosotros, como les digo, nosotros planteamos uno de los métodos y después les preguntamos, ¿se puede hacer por el otro? ¿Sí? Entonces, ahí, bueno, vemos, lo estamos evaluando para saber si conocen los otros métodos. En algunos casos sí se puede hacer, en otros casos las dificultades son o no tenemos los datos como para determinar. Y acá les pone un ejemplito, a ver, avanzar. Les pone un ejemplito de esta pelota que va a golpear a esta otra, la azul para golpear a la otra, ¿sí? Para determinar la velocidad, por ejemplo, de la pelota azul en el estado A2, ¿sí? Puedo aplicar el principio de conservación de la energía, ¿sí? Cuando se produce el impacto entre las dos pelotas, entre las dos bolas, aplico la conservación de la cantidad de movimiento, ¿sí? La velocidad relativa, lo que es impacto, los conceptos de impacto. Y después, para determinar a dónde se va la pelota B como consecuencia de impacto, puedo aplicar conservación de la energía, ¿sí? En algunos casos, si necesito determinar aceleración, fíjense que en estos casos, en ninguno necesito aceleración, ¿sí? Este ejemplo es en ninguno necesito aceleración. Pero si en algunos casos necesito aceleración, y bueno, tendré que complementarlo, como dice el enunciado, con la segunda ley de Newton. Creo que no sigue más nada, creo que ahí termina. Los ejemplos. Bueno, el estudio de airbags de los autos, ¿sí? Es un ejemplo claro de impacto. Hay que analizar cuáles son las fuerzas externas que están actuando, cuánta es la cantidad de movimiento que lleva, ¿sí? Cuando ocurre la colisión, el conductor y el pasajero tienden a seguir, de acuerdo a la primera ley de Newton, ¿sí? La inercia. Este movimiento los lleva a chocar con el parabrisas y resulta en el desarrollo de una fuerza en un tiempo muy corto para detener su impulso. Las bolsas de aire, los airbags, aumentan el tiempo de impacto en el orden de 100. Este es un ejemplo característico del impacto que estamos analizando. A ver, ¿qué quiero explicar? Sí, además, bueno, acá hay un tema, fíjense que además el cinturón de seguridad, ¿no? Bueno, probablemente, sí, ya. El cinturón, o sea, la bolsa lo que hace es distribuir en todo el cuerpo lo que está haciendo el cinturón, por eso se insiste tanto. Lo mismo que el uso de casco para los motociclistas. Es más, ha habido casos que si no lleva el cinturón de seguridad y te actúa el airbags, también puedes sufrir graves daños. O sea, sí, conozco el caso de la persona que murió, pero no lleva el cinturón de seguridad después que se abrió el airbag. ¿Sí? Hay un impacto, una fuerza impulsiva, una fuerza en muy breve periodo de mucha magnitud. ¿Bien? ¿Qué querías decir? No, el otro comentario, el tema de las motos, que bueno, presten atención también por el uso del casco, es debido al efecto de un impacto de una persona, digamos, o sea, al desprenderse o salir de la moto, de allí resulta que la mayor parte de los accidentes que han tenido el sábado hubo un accidente, no sé si dos niñas estuvieron en la moto, agarraron un badén, ¿sí? Al salentar el badén, al venir a mucha velocidad, las agarró el badén, las dos volaron, pegaron contra la pared de una casa, las dos, con su cabeza, por supuesto. Las dos fallecieron. Así que bueno, indudablemente que, lamentablemente, estamos refiriendo este caso, pero hay que tener en cuenta, ya que tal, le transmitimos condiciones de seguridad, así somos, así le damos esto un poco.
Bueno, el lanzamiento del transbordador necesita la aplicación de los impulsos de cantidad de movimiento para predecir su comportamiento oriental y la orientación apropiada. ¿Sí? Distintos casos, distintos ejemplos más o menos característicos de todo lo que estamos viendo. Creo que no sé si hay alguno otro. Bueno, acá están las dos pelotas, antes de la colisión, después de la colisión, fíjense las masas que tienen cada una de las pelotas, y después de la colisión las dos tienen la misma velocidad, a pesar de la distinta masa que estamos viendo, ¿sí? Cantidad de movimiento inicial igual a la cantidad de movimiento final. Pero no sé, fíjate si hay alguna. Bueno, acá está, ¿ves? Esto es lo que decía, que para realizar el peritaje, estos conceptos de impacto y todo lo que es cantidad de movimiento me sirven, porque voy a determinar cuál ha sido la fuerza de impacto del choque entre ambos dos vehículos. ¿Sí? Bueno, el ejemplo característico que dije, ¿sí? Y además el otro tema, el por qué se usa tanto el ejemplo de la pelota de béisbol y del bate, es la pequeña masa que tiene la pelota, ¿no? Creo que todos se han dado cuenta. Entonces el efecto de la fuerza es mucho más notable. Al ser muy pequeña la masa, la fuerza en un tiempo muy pequeño, pero modifica mucho la cantidad de movimiento. No sé si hay más. Podrían, pues sí, pero indudablemente el ejemplo que han puesto porque son ya, ¿sí? Sí, no, pero sí. Pero nos ponen el del fútbol, que es donde vemos. Claro. Bueno, un comentario más que les quería hacer antes de pasar a los ejercicios, que es porque la pregunta que siempre se harán, o que se estarán haciendo ustedes, es ¿qué método uso? Nosotros le dimos, como se llama, una idea, un camino, una explicación. Pero básicamente, en última instancia, lo que nos define el camino son los datos y las incógnitas. Por ejemplo, segunda ley de Newton tiene una característica muy importante. Siempre utilizo la segunda ley de Newton, o me es más conveniente, cuando mis datos e incógnitas son la fuerza y la aceleración. Capaz que la aceleración después lo usamos con algún fin cinemático o para calcular alguna velocidad, pero yo necesito saber la aceleración. Si necesitamos saber la aceleración, vamos a tener que usar la segunda ley de Newton, sí o sí. Trabajo y energía, ¿cuándo se emplea? De los mismos conceptos que nos dan estas magnitudes, el trabajo y la energía cinética, nos damos cuenta de qué se trata. La velocidad es un dato, una incógnita, y en el otro caso el desplazamiento puede ser en forma de arco, puede ser en forma lineal, llamémoslo X, ¿sí? Pero aquí generalmente los datos y las incógnitas, sobre todo las incógnitas, son desplazamientos o velocidades. En el caso de impulso, como ustedes ven, se utiliza muchísimo cuando estamos hablando de un impacto. Allí lo tenemos que resolver sí o sí, ¿sí? Con el concepto de cantidad de movimiento. ¿Ok? O también cuando lo que nos interesa es el tiempo t. También puede darse el caso de las velocidades, ¿no? Velocidades 1 y 2 de los cuerpos, ¿sí? En el caso que participa en un impacto, o del cuerpo al que se le aplicó un movimiento de impacto o movimiento impulsivo, como estamos hablando de la pelota, el bate y la pelota de béisbol, ¿no? Pero básicamente estos son los conceptos que ustedes les van a permitir determinar de entrada, a simple vista, qué camino seguir. Si quieren copiarlo, les doy un minuto. Le das el criterio, algunos criterios, ¿sí? Como Sí. Para tener una idea cuál aplica. Exactamente. Generalmente, la ley de Newton la van a poder aplicar prácticamente siempre, pero a veces es un poco largo. Hay que calcular aceleración o fuerzas y después calcular. ¿Sí? ¿Ok? Bueno. Perdón, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Quieren que vamos a ir viendo los ejercicios y ustedes mismos se van a ir dando cuenta las características? Bueno,
ejercicio nos habla de un auto que pesa 4.000 libras y desciende con una pendiente de 5 grados a una velocidad de 60 millas por hora. Cuando se aplican los frenos, lo que provoca una fuerza de frenado total constante de 1.500 libras. Calcula el tiempo que se requiere para que el auto se detenga. Fíjense, antes de ver la explicación, vamos a tomarnos un minutito para analizarlo entre todos. ¿Qué datos tengo? ¿Cómo puedo empezar un planteo acá en este caso? Con las fuerzas que actúan. Actúa el peso, por supuesto, y actúa la fuerza de frenado. O sea que mis datos son fuerzas. ¿Se dan cuenta? No tengo más datos que las fuerzas. Y la masa, perdón. Y me está pidiendo el tiempo. Volvamos al análisis. No lo vamos a hacer en todos los ejercicios, pero para que ustedes lo vean. Fuerzas y me piden tiempo. Si yo sigo el camino de la segunda ley de Newton, va a ser rapidísimo. Voy a sacar la aceleración. ¿Se dan cuenta? Aunque los datos son fuerzas, al pedirme tiempo ya me está diciendo que el camino es muy largo y muy complicado. ¿Ok? Por otro lado, la fuerza de frenado la puedo considerar impulsiva perfectamente. ¿Sí? Bueno, ahora sí, vamos a la resolución. Es lo que ocurre. Tomamos la cantidad de movimiento inicial. Perdón, el otro dato era la velocidad y la masa, ¿no? Que tenía el vehículo. O sea que me estaba dando automáticamente la cantidad de movimiento. La fuerza que se aplicó, o las dos fuerzas que estamos aplicando, ¿sí? Cuidado, no solamente la fuerza de frenado está actuando, mucho cuidado, también el peso. ¿Por qué? Porque estamos bajo una inclinación. Si fuera horizontal sería solamente la fuerza de frenado. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Sí. Cuidado, un problema así generalmente se saltea. Solamente se dice actúa los frenos. Lo hicimos a propósito para que vean bien el análisis. Entonces, ¿qué está actuando? Planteamos, como ustedes acaban de escuchar recién, ¿cómo se llama? El método del impulso y la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento inicial más la suma de los impulsos igual a la cantidad de movimiento final. ¿Por qué sumatoria? Porque tenemos varias fuerzas actuales. Entonces, la cantidad de movimiento inicial era la masa. Acá hicimos una división por la gravedad, peso sobre gravedad. ¿Sí? Le tenemos que considerar el trabajo que realiza el peso, el impulso, W por seno de 5 grados por T. ¿Sí? Está actuando la componente de esa fuerza. Está actuando la fuerza de rozamiento en la dirección. Acá a título informativo pusimos la reacción. ¿Tiene sentido agregarla? No. Es perpendicular. Fíjense que los conceptos a veces se van combinando, ¿no? En este caso tenemos trabajo cero. Entonces no considero un impulso porque evidentemente no actúa sobre el movimiento. ¿Ok? ¿Lo ven todos? Y eso nos tiene que dar cantidad de movimiento al final que es cero. Bueno, la incógnita es T, la vamos a despejar, vamos repasando por todos los datos. Observen que nuestro dato creo que lo aclara, que es el peso de tantas libras. Si no, ahí está, peso 4.000 libras. ¿Sí? Así que tengo que dividir por la gravedad, sí o sí. Bueno, directamente de acá despejamos T y obtenemos el valor. Fíjense qué corto, qué breve, qué sencillo, ¿no? Aplicando impulso. ¿Se imaginan si hubiéramos sacado aceleración, todos los cálculos que teníamos que hacer? Ahí hacen la aclaración de la velocidad 1. 60 millas por hora, Sí. y había puesto 88 pies por segundo. Sí, acá hemos hecho una transformación. ¿Para qué? Para que nos